pero que tenemos que entender también como este otro momento que estamos viviendo y todos estos nuevos intereses para no, porque a veces siento que el error es como seguir insistiendo en ese mismo estilo de cine que hoy en día no tiene eco ni responde y muchas veces como que es problemático desde digamos como visiones éticas de ahora, como que pronto también entender como estas nuevas éticas y morales de ahora y cómo eso va generando como otros intereses que, que seguro pues van a generar como que pase algo. Ser el director artístico de un festival de cine es una labor que demanda networking con otros festivales y estar en estrecha relación con la ciudad, así como con sus públicos locales. Asimismo, la identidad del festival se define a partir de la mirada y las apuestas de su director, una identidad que es alimentada en estrecha colaboración con su equipo de trabajo. Es así como se refiere a esta labor Alejandro Martín, actual director artístico del Festival Internacional de Cine de Cali y antiguo curador artístico del Museo La Tertulia, con quien cerramos esta edición especial FICALI. Estamos llegando a la recta final de esta edición especial del Festival Internacional de Cine de Cali y este podcast es un espacio abierto al talento audiovisual y sonoro de la ciudad. Así que hoy le cedemos nuestros micrófonos al equipo de la investigación Festivales Internacionales de Cine en Colombia. Quédense hasta el final. Bueno, hola Alejandro. De nuevo, gracias por haber aceptado la invitación a hacer esta entrevista. Pues que va a ser un poco como de hablar del festival y del tema pues también de la recepción. Pero yo quería empezar primero preguntándote un poco sobre tu experiencia como espectador, cómo empezó y cómo llegas al cine. ¿En general en mi vida? Sí, en general en tu vida, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias sobre todo por esta investigación sobre los públicos del festival y de los festivales, porque creo que va a ser muy importante para enriquecer el proceso mismo del festival. Digamos que yo como espectador tengo como varios momentos así como decirlos, como fundacionales, como que me marcaron. Y siento que pues el primero tiene que ver con este cine como de efectos especiales y sí, como que yo digamos vi como a los 5 años El Imperio Contraataca y creo que como que me marcó, como que desde ahí ya quedé enamorado del cine. Y fue muy chévere que fue algo también como que compartí mucho pues con toda mi familia, pero en particular con mi papá, que siempre buscábamos ver como estas películas de Spielberg o de Lucas. Entonces después cuando vimos E.T. fue súper lindo. Cuando vimos las de Indiana Jones, me acuerdo mucho de la de Indiana Jones que la vimos en Imbanaco, porque además digamos como ir a esos teatros enormes era muy chévere y salir de cine era como toda una experiencia. Uh-huh. Ahora que mencionabas de Imbanaco, quería preguntarte cómo ha sido tu relación con Cali, cómo llegas a Cali, qué te trae, qué te motiva a venir a la ciudad y empezar a habitarla. Pues yo crecí en Cali, uh-huh. Sí, entonces digamos que yo volví a Cali después de haberme ido, pero digamos yo crecí en Cali, fui al colegio en Cali y entonces pues como que los teatros de Cali para mí como que fueron súper importantes. En particular Imbanaco y el Bolívar, ¿no? Como que eran como los dos teatros como que yo recuerdo más de las películas que vi. Y después me fui a Bogotá y ahí digo como que viene otro momento así como fundacional, que es el cineclub. Y entonces en la universidad, en los Andes, yo estudiaba matemáticas y justo con varios amigos matemáticos terminamos como dirigiendo y liderando el cineclub de la universidad. Y era una época en que no venía a Colombia prácticamente nada de cine que no fuera el cine mainstream, entonces nosotros como que fuimos descubriendo el cine por nosotros y cada película,
cada nuevo director era como una revelación. Y fue un lugar de encuentro de amigos y un poco que yo digo que todo lo que he hecho después en la vida ha sido como elaboraciones de aprendizajes del cineclub. Entonces, como que en esa época fue muy chévere pues ir como viendo, por ejemplo, yo qué sé, Greenaway o Jarmusch, como que Bergman, como que cada director pues era una revelación y era muy divertido porque éramos nosotros mismos como enseñándonos. Haciendo las programaciones. Sí, y como compartiéndolas con los amigos. Y tenía un espíritu muy jovial en el que en principio, aunque uno podría decir que era muy nerd y muy intelectual la programación, el espíritu era como antiintelectual porque no dábamos charlas, no había nada pose de que ni conversatorios después, sino como era solo como gozarse las películas y ya después irse de rumba. Entonces, y lo otro que hicimos, porque estábamos muy marcados también por como el otro líder que se llama Lucas Maldonado, que es cineasta, y él es de familia de cineastas, es hijo de Camila Lobo Guerrero, entonces como que desde chiquito siempre ha hecho películas, afiches, veían películas en la casa con proyectores de cinta. Entonces siempre era una cosa muy jovial y era muy ligado también como a hacer películas. Entonces aprendimos también como tomamos clases de dirección de fotografía, hicimos películas. Entonces como que los afiches los hacíamos a mano. Entonces era como una cosa muy ligada también como al hacer que planteó también una relación con el cine como muy divertida y donde aprendíamos todo el tiempo mucho. Okay. Y era muy como de amigos pues haciendo cosas. Como del parche. Y allí luego, bueno, estudias y bueno, luego llegas a Cali, te vas como por el lado del arte. Bueno, yo sé que hay como un bache bastante grande temporal, pero ¿cómo empieza tu relación con el festival? Entonces, entonces después de un tiempo de vivir y trabajar en Bogotá, vuelvo a Cali y ya vuelvo como curador de arte, entro a trabajar como curador de arte en el Museo La Tertulia. Y desde ahí es muy chévere con la relación con el festival y en particular pues con Luis Ospina, en la medida en que como el festival tenía esta parte que llaman cine expandido, donde como que se presentan como obras audiovisuales que se salen de la proyección normal. Entonces siempre tuvimos como esa conversación de qué podíamos hacer en el museo para esa línea de cine expandido. Entonces la colaboración fue muy chévere y fue muy bueno, además que arrancamos de una vez como por lo más alto, como por el proyecto yo creo que como de los más geniales que hemos hecho, que fue que ese año venía Avi Mogravi y queríamos montar una instalación con Mogravi y en el museo, y yo nunca había montado una instalación tan grande. Eran como muchas pantallas donde en las distintas pantallas se proyectaban fragmentos de distintas películas. Lo hicimos en la sala subterránea que ya teníamos oscura, como que ya de alguna manera era un espacio para el cine expandido del museo. Y fue muy linda y muy divertida la relación con Mogravi porque pues no fue fácil, nosotros no teníamos las condiciones, tocó reeditar los videos porque como que los parlantes que nosotros teníamos no sonaban lo suficientemente duro, entonces tocó como en un día reeditar todos los archivos, pero fue muy lindo que él pues como que era muy cascarrabias, pero igual como que colaboró y se sentó ahí en el computador, tuvimos que sacar un computador para que él editara y le subiera el volumen a como 10 archivos, o sea, era mucho trabajo, pero lo que pudo haber sido incómodo terminó siendo como que nos terminó vinculando mucho, y como todo además era tan fuerte porque pues todo era como sobre el conflicto de Israel y Palestina que estamos viviendo ahora, y que él, digamos, siendo israelí, pero que lo criticaba de una manera pues tan fuerte y criticaba, digamos, toda su sociedad y toda como la militarización de la sociedad. Entonces, como que pues trabajamos juntos en mostrar eso, en armarlo bien, en que fuera potente. Y pues para mí fue muy lindo porque creó un vínculo pues con Avi, con el festival y un poco como con todas estas empresas locas porque pues como con muy poquito presupuesto tenemos siempre que lograr pues cosas que queden bien, y yo creo que esa vez salió muy bien y quedó una relación con él muy chévere. Ya. ¿Recuerdas qué versión del festival fue esa que se hizo? El número no, pero debe ser 2015 porque es como el primer como festival con el que yo colaboré. Ok. Esa fue como tu primera... Sí, como mi entrada al festival. Ok. ¿Recuerdas un poco cómo fue la recepción de
esa instalación? Pues yo tengo la sensación de que fue muy buena, pues como que la gente realmente se quedaba muy impresionada. La instalación quedó muy bien, realmente. Porque como que ahí lo difícil era como cada video tenía su ruido, digamos, tocaba como crear un clima. Entonces como que uno entrara y sintiera como ese clima, como un poco pues de esa opresión y como de esa guerra y como ese ruido que uno no sabe para dónde mirar. Entonces como que el clima. Y me acuerdo así como de visitantes, me acuerdo de Rosenberg Sandoval, que estás poniendo ahorita en la tertulia, que él fue con los alumnos y como que estaban muy impresionados y como muy interesados de que eso estuviera pasando allí, de que eso se mostrara allí de esa manera. Y era, sí, como que realmente siento que la gente salía como golpeada y que era una aproximación completamente diferente a la de ver una película, porque digamos que él arma muy bien como sus películas a la manera relativamente clásica, pues que te va llevando y que te va como sobrecogiendo. Y esto no era así, como que esto era como una experiencia que cada uno vivía y que cada uno pues le dedicaba el tiempo y la atención a cada proyección como quisiera. Pero la gente se tomaba su tiempo y realmente yo creo que se lograba llegarle a la gente. Desde esa primera aproximación que tuviste con el festival, ¿qué cambios has percibido que ha tenido el festival y ahora que empezaste a ser el director artístico del festival? Pues yo creo que pues es toda como toda una tarea compleja encontrarle una identidad al festival cuando la identidad del festival estaba tan ligada como al trabajo y a la identidad de Luis Ospina, ¿no? Como que siento que él le dio un brillo como muy espectacular de su, digamos, como de su pasión cinéfila y entonces después como que sin Luis como que es como bueno, ahora cuál es la identidad del festival y a qué debe responder, ¿no? Entonces siento que ese es como un reto complejo y que siento que también atraviesa como todo este cambio, digamos, durante el siglo XXI, de que un poco todos los festivales como que han tenido que verse cómo se sitúan, pues ahora que todo el mundo tiene acceso a prácticamente todo como por las plataformas y que se va redefiniendo también como los espacios donde se puede como ver cine. Digamos que por ejemplo para el festival era muy importante y muy bueno tener los cines de Centenario y ya no hay cines en Centenario. Entonces también como dónde se pueden ver las películas, cómo se da como ese circuito y como por ejemplo ProArtes tenía sala y ya no tiene sala, como esa relación con las salas, como que está por un lado como el clima que se crea en la ciudad a partir de las salas que hay y las dinámicas como de recorrido del cine y por otro lado ya como qué tipo de cine y cuál es la apuesta. Entonces sí, como que siento que como que Luis tenía una apuesta muy clara como por el tipo de cine como cercano al cine que él hacía y por una cinefilia como muy fuerte que le permitía como escoger como ciertas cosas que siento que después sin Luis pues es como todavía como un terreno de ver como a qué se responde. Entonces como que Diana como que respondía como a otros intereses pero también muy consciente de cómo respetar como cierto espíritu que venía de Luis y ahora digamos como que vengo yo también para ver cómo vamos encajando. Pero es cierto que todavía no tiene como muy clara como una identidad y que por lo menos a mí sí me interesa ver como que mi interés principal sí es tratar de ver si somos capaces de escuchar un poco más como movimientos que hay en Cali para ver cómo el festival cómo responde como a esos movimientos, pero que no necesariamente digamos como que eso digamos como que es lo que debe ser, porque siento que hay como un balance entre responder a lo que pasa y otra cosa, y también como proponer algo
que pueda ser muy diferente y que por su fuerza jale, ¿no? Ya. Ahorita hablabas de que han habido varios retos, que has tenido varios retos empezando a ser el director artístico. Sí, ¿puedes como contarme más sobre estos retos y, y también como, bueno, esta es otra pregunta, como ¿cuál es la importancia que tiene el festival en la ciudad? Entonces, digamos, con respecto a los retos, pues son muchos, pero por ahora, como para seguir el hilo de la conversación, siento que son como a dos niveles, como por un lado, como la programación y los rasgos que se dan desde la programación y cómo ir como armando unos núcleos como que le van dando forma y estructura al festival. Y por otro lado, como dónde se proyecta y cómo ir como entendiendo como esos espacios de la ciudad y supliendo la ausencia, digamos, como de espacios como para cine fuera de las salas comerciales e incluso la dificultad propia de las salas comerciales. Entonces, como que siento que para los festivales sí es muy importante tener como estas salas alternas, pero digamos en calidad de festival solo tenemos una sala alterna que es la Cinemateca. Entonces como que uno ahí tendría que tomar la decisión como qué tipo de festival, por ejemplo, se puede hacer si uno quiere hacer un festival en los cineclubes, pero ninguno tiene un estándar, digamos, como internacional. Entonces como que tocaría pensar como un festival muy distinto. Entonces como son dos cosas, pero que están muy articuladas en la medida en que según los espacios y esos públicos que tienen esos espacios, que uno que puede programar y qué tipo de festival hace. Entonces como que ese ha sido como ese doble juego, pues de como qué espacios hay, qué espacios tienen públicos y cómo el festival se relaciona con esos espacios y esos públicos y qué programación se puede armar. Ese ha sido como uno de los retos. Y como para ponerlo con un ejemplo muy concreto, como que una de las luchas, por ejemplo, del festival pasado fue ver cómo se integraba Univalle, que siempre ha hecho parte del festival, pero cada vez está como más desconectado. Entonces, como trabajamos juntos con la Cinemateca de Univalle para que el año pasado tuviera como un buen espacio y se llevara una buena programación y una programación como, por ejemplo, relevante para Univalle. Entonces, por ejemplo, dos programas que eran los que uno diría como más como de público académico, que eran el de Palestina y el de cine argentino, tenían como unas proyecciones muy importantes en Univalle, pero tocaba dar la lucha juntos porque Univalle ya no tiene, digamos, como las condiciones como óptimas para una película, pero cómo hacer visible, digamos, a la comunidad de Univalle que lo deberían hacer, ¿no? Y cómo uno logra llegar a algún estamento allí para lograr que Univalle tenga una buena pantalla y tenga unas dinámicas para que vayan generando un público, como que el público, yo quisiera que no sea solo como que se genere un público para el festival, sino que trabajáramos juntos para que Cali tuviera público para cine. Claro, como, sí, invitar a toda la ciudad. Eso es algo que lo hemos hablado como con otras personas como parte de la investigación sobre la pérdida del Auditorio 5 en la Universidad del Valle, que es como, pues, fue una sala con la que se contó mucho, con la que contó mucho el festival. Esto me lleva como a otra pregunta sobre los espacios, que ahorita los están mencionando, como que la ciudad está necesitando espacios y otras salas alternas de exhibición. ¿Cuáles son ahora estos espacios que ves que convoca público que no necesariamente es de nicho, como tal vez en un inicio fue cuando empezó el festival? Pues siento que justo estamos como en un momento como muy difícil y que es interesante, digamos, como lo que está pasando con los cineclubes. Pero claro, cada cineclub tiene como su público que es súper de nicho de ese cineclub, porque además la lógica de los cineclubes de ahora es diferente a las de otra época, como que los cineclubes como en el que estuve yo eran como cineclubes de cinéfilos que un poco nos guiábamos como por el canon cinematográfico, por el que van marcando, digamos, como cada año los grandes festivales.
Y lo interesante de los cineclubes ahora son que tienen más intereses temáticos, de grupos, de comunidades, entonces funcionan como muy diferente y como que nos retarían como al festival para ver cómo es el diálogo con ellos, porque entonces como que no sería como una programación como abstracta de unos curadores que están pensando en unas películas, sino respondiendo más a unos intereses eh, particulares de unos espacios. Y que el año pasado, por ejemplo, se dio como un cruce muy, muy lindo eh, con Spectra, que tienen como un público como muy específico y como muy cuidado, digamos, durante todo el año con una programación muy buena. Y les propusimos la película Reas, que pensamos que, digamos, que dialogaba bien con la programación de ese espacio. Y a ellas les pareció pues bien y fue como una proyección súper bella que salió muy bien y toda la gente que estuvo ahí quedó como súper contenta. Y fue interesante porque uno de los curadores del festival, que es Sergio Wolf, y que pues como que fue como con los de los que escogimos la película y pensamos mucho dónde la podíamos pasar. En un momento a él le sorprendió y dijo como, ¿cómo así una película de competencia en un cineclub? Y si uno lo va como a ver, digamos como que las condiciones de proyección pues no son las idóneas, ¿no? Ni de sonido, ni pantalla, ni nada. Y además todo el mundo tiene que estar como medio apretado. Pero todo el mundo se apretó y llegó mucha gente. Es como súper lindo cuando uno ve que la gente no cabe. Y Sergio pues como es cercano a la directora y para Sergio la experiencia fue buenísima. Entonces como que eso fue sorprendente. Entonces de pronto esa es como una pista que nos puede guiar de cómo hacer eso más veces y hacerlo mejor. Pero como te decía, es como muy diferente a lo que se espera, digamos, como estándar, porque digamos, si fuera como en un festival de mercado, digamos que los productores dirían como ni riesgos, proyectamos nuestra película así porque nosotros queremos que suene 5.1, nos gastamos todos estos millones en la postproducción de sonido para que ustedes la pasen así, ¿no? Y no queremos que si vienen como compradores del mercado la vean así, pero otros dirán, no, pues si van compradores del mercado y ven que igual la gente disfruta, pues es interesante, pero es otra lógica. Entonces como que eso es chévere de ir viendo cómo nos vamos relacionando. Y también cómo, digamos, si se ve, por ejemplo, la importancia, pues desde la Secretaría y otros estamentos de estos espacios, pues uno puede dar la guerra para que pues pueda haber apoyos para que las condiciones también en esos espacios mejoren, que nunca van a ser pues como los de una sala, pero sí pueden ser mucho mejores cada vez y sobre todo como más estables, que es lo otro que es muy difícil y que uno le pediría a la Secretaría de Cultura, que son apoyos tipo concertación, que no sea tener que estar aplicando cada año para un estímulo, sino algo que permitiera que ya ciertos espacios pues puedan mantener como un buen servicio todo el año. Ya. Bueno, esta es otra pregunta sobre el festival. ¿Cuál es la apuesta que tiene el festival para la construcción de públicos? Pues digamos como que un poco como en la línea de lo que venía planteando, pues es como ir buscando como digamos, con respecto a los públicos en Cali, como ir entendiendo como los muchos públicos y ir viendo cómo se relaciona esta idea entre como públicos, programación y espacio. Y ir viendo, bueno, a estos espacios qué público van y uno cómo los consiente, digamos, cómo les da un poco como lo que quieren. También cómo los reta, cómo les propone cosas como que uno cree que les puede interesar, pero que no necesariamente es como lo que ya saben que les interesa. Y entonces toca ir mirando como cada lugar, pero es muy difícil, ¿no? Pero como que pues ya tenemos, pues digamos del año pasado, podemos tener como ciertas pistas. Entonces, por ejemplo, como la experiencia de Unicentro. Como que la relación con Cine Colombia no es fácil, no es como la más fluida, pero son salas muy buenas. Y de todas maneras, salas donde como que mucho público va a cine y que hay público interesado en otro tipo de películas. Y vimos que, por ejemplo, en Unicentro las películas que venían ya como con un prestigio de festivales tenían como una super recepción y les iba muy bien. Pero películas, por ejemplo, de estrenos colombianos que la gente no podía saber como de antemano mucho
de la película, pues no iba tanta gente, porque si está compitiendo, yo que sé, con la que ganó en Cannes o en Berlín, pues la película colombiana nueva no sabe muy bien cómo, sí, cómo encontrar su público allí. Pero en cambio en la Cinemateca, que es donde va la gente, digamos, que quiere ir a ver como otras cosas como distintas y como saber qué películas colombianas nuevas hay, como que son los que están como interesados en como en el festival que propone nuevo. Ahí esas películas funcionaban muy bien y daban para conversaciones muy bonitas. Entonces también entender un poco cómo se, sí, cómo se atiende y cómo llama a esos públicos, pues es toda una pregunta. Y también cómo logramos ver como qué públicos como quieren venir a Cali de otros lugares y cómo hacemos atractivo y hacia dónde tenemos como que comunicar ese mensaje de que en Cali pues está pasando algo y que vale la pena que vengan al festival. Y después está como un reto para mí súper importante que siento que también como que se fue perdiendo, que es la relación con las universidades. Porque pues hay mucha gente estudiando cine y audiovisual, pero uno no los siente tan presentes en el festival y definitivamente no como fue, digamos, en un principio, ¿no? Como que yo pues tengo como mucha relación con todas estas generaciones que se formaron con el festival y el primer festival pues suspendían todo y se venían a estar full time en el festival. Eso no está pasando ahora. Entonces como que pensando en eso pues estamos como mirando muchas cosas, hablando con los profesores de todas las universidades. Y una de las pues como soluciones que por lo menos planteamos para este año fue adelantar el festival para como pues la penúltima semana de octubre, porque todos decían que ya en esas semanas de noviembre estaban en exámenes finales, como que no había manera pues de como invitar a los estudiantes al festival. Entonces dijimos, bueno, adelantémoslo a ver si pues como en una época anterior pues es más fácil para ustedes, y planteando la conversación desde ahora, pues desde que antes de que empiecen el semestre, pues ver cómo logramos eso, porque sí es absurdo que pues todas esas carreras de cine y no puedan como sacarle todo el provecho al festival, pero pues falta todo un ejercicio también de escucha y de investigación con los estudiantes para ver también a ellos qué les puede interesar, pero de lado y lado, diciéndolo, porque siento que no es solo como qué les puede interesar, porque como te decía también uno puede crear un interés, como que uno de los logros, por ejemplo, de los profesores de universidad, es que gente que uno diría que, yo que sé, jamás se vería un Tarkovsky, después dicen como amo Tarkovsky y es como lo que yo más quiero, como que no solo es como atendiendo a los deseos previos, sí, sino como darle también como un brillo a cosas que en principio uno diría, no, pues yo eso no lo quiero ver, pero bueno, ¿cómo te convenzo y cómo te muestro? Porque justamente eso es lo que ha sido como importante para muchos de nosotros, cómo llegó a tener un brillo ciertas cosas que eran muy raras, pero que justamente nos abrieron un camino a ver otras cosas. Sí, ahí es muy importante ese papel como de los mediadores o los profesores, como que siento que el mediador, esa figura de mediador es muy importante en cualquier festival, pues. No sé si quieras como decir algo sobre el papel de los mediadores dentro del mismo festival. Pues en ese sentido creo que es chévere que pensemos como la figura del mediador, que es como sí, como esa persona que puede hacer ver como lo fascinante como de todo esto que estamos viviendo y cómo transmitir esa emoción, digamos, como a los jóvenes. Yo creo que eso es como lo que tendríamos que lograr, pero que tenemos que entender también como este otro momento que estamos viviendo y todos estos nuevos intereses para no, porque a veces siento que el error es como seguir insistiendo en ese mismo estilo de cine que hoy en día no tiene eco ni responde, y muchas veces como que es problemático desde digamos como visiones éticas de ahora, como que pronto también entender como estas nuevas éticas y morales de ahora y cómo eso va generando como otros intereses que seguro pues van a generar como que pase algo. Ahí digamos como también para volver a hacer contexto, otro ejemplo muy lindo del año pasado
fue todo lo que pasó con la curaduría de Vanguardias Afro, que lideró Laura Valencia, y así podemos entender como esa figura de mediador, como que ella es justamente como esa curadora mediadora, que hizo un programa súper lindo, como por un lado como escogiendo las películas, pero escogiendo como agrupando como las películas en distintos programas, y pensando como los programas para cada lugar y lo que se quería transmitir en cada uno. Entonces como que armó un programa para Univalle, otro para la Casa de Chontaduro, otro para el Centro Colombo Americano, y siempre tenían películas de fuera con películas de acá, pues películas todas colombianas, pero de fuera de Cali con películas de Cali, y todas las proyecciones de ese programa Laura siempre tuvieron como mucho público y generaron como muchas discusiones, conversaciones, y que pasaran cosas en cada uno de los lugares. Ya. Sí, como retomando ahora lo que decías sobre estos retos que se viven ahora, es como el tema de los consumos que han cambiado tanto, y sí, es todo un reto para el tema de la recepción en general para todos los festivales, que ese es un tema que se está discutiendo porque el consumo ha cambiado muchísimo. Yo para ya ir cerrando, ya es como la última pregunta. ¿Cómo te ha transformado a ti ahora que haces parte del festival como director artístico, desde tu quehacer como curador y también como persona? Pues yo creo que sí, pues para mí es un reto muy, muy grande y muy difícil, y toda una pregunta de cómo ser fiel, digamos, a como esa relación con el cine, digamos, cómo proponerle a Cali algo que realmente sea significativo, y cómo lograr transmitir sí, en esa medida, como esa cuestión de cómo ser fiel a todos esos momentos y todo eso que a mí me ha fascinado del cine, y cómo transmitir que no están desconectados, como que a mí sí me gustaría lograr lograr mostrar que como que la fascinación por ese cine, digamos, de Hollywood o de efectos especiales, pueda estar conectada con el cine vanguardista, con el cine que se relaciona con las artes, con cine, digamos, que se ocupa de preocupaciones como íntimas, muy personales, o de transformaciones o de dificultades para encontrar el lugar en el mundo de cada uno. Cómo conectar todo eso y cómo transmitir de todas maneras esa emoción de lo que pueda pasar en el cine, como que más que transformados, como no sé, cómo ir asumiendo como toda esa responsabilidad, y cómo poder ser coherente con eso, y cómo logramos pues armar como todo ese equipo con todo el equipo de festivales, pero también con ustedes, ¿no? Como también ser coherente con toda esta red de gente de Cali que ama el cine, y que encuentra en el festival como un momento en el que eso puede como potenciarse. Entonces eso es como un poco como lo que siento ahora que para mí es más importante. Ok, pues no sé si quisieras como hablar de otra cosa, sobre la misma relación que tiene el festival con la ciudad. Sí. Pues no sé, digamos, ahora que tanto tiempo tengamos, pero digamos, a mí me interesaría mucho un poco cuál fue como la visión de ustedes y que han visto desde el estudio. Si me pudieras contar algo como para plantear como una conversación, como que para mí sí ahora es súper importante como que el estudio que ustedes han hecho pues es como la primera vez que se hace de esa manera, y siento que sería como súper enriquecedor, y pensar como un poco cómo eso se mantiene vivo y se mantiene funcionando, porque pues toda esta relación con los públicos pues es crucial para el festival. Sí,
Pues hemos descubierto varias cosas, como también en conversaciones con el resto del equipo del festival. Primero, como esa necesidad de que existan más espacios, que la ciudad cuente con otra cinemateca, que no sea solamente la cinemateca del Museo de Arte Contemporáneo, sino otra cinemateca, porque muchas veces las mismas funciones en la cinemateca que está ahorita, con la que hemos contado, siempre se llenan. Entonces hay un asunto como de que faltan espacios, eso por un lado, y que hay que señalarlo, como que existiera como una política cultural para que se desarrollara eso. Y sí creo que eso se haría de la mano de, pues si todos nos articuláramos y pensáramos como en ese lado. Pues así, también pues hemos descubierto pues como que hacer estudio de audiencias, eso es un trabajo de largo aliento, y pues yo sé que desde el festival pues esa es la apuesta también, como llegar a los territorios, como con todo el programa de Cine Sin Límites, que es un proceso para llegarle a los territorios, y pues que es algo que se tiene que hacer constantemente, ¿no? Como nosotros hicimos encuestas, y eso es algo que habría que hacer como recurrentemente, y que también que las actividades no solamente se limitaran a este espacio temporal que ocurre en una semana, pues que igual se sabe que un festival de cine tiene esa temporalidad. Entonces pues también eso sería importante, como que el festival tuviera presencia a lo largo del año, para que también se fidelizaran unos públicos. Eso pues también es como algo que hemos como notado. Y bueno, pues no sé si estás de acuerdo con eso, como por ejemplo con esto de que que hubiera más, que existieran actividades a lo largo del año, pues sería como lo ideal. Sí, claro, a nosotros nos encantaría, y digamos este año ya hicimos como una otra proyección y fue un momento muy, muy chévere. La película con la que Margarita Rosa ganó el premio en Venecia, y fue una proyección genial. Yo tengo pendiente, por ejemplo, pensar como espacios para proyectar las ganadoras del festival, ¿no? Eso también sería muy bueno. Pero entonces tendríamos que ver muy bien como toda esa cuestión como presupuestal, ¿no? Porque como el presupuesto entra muy tarde, y ya cuando entra ya estamos solo podemos pensar en el festival. Pero sí necesitamos muchas cosas de continuidad. Por ejemplo, aquí que estamos en Takeshima, para mí sería clave ver qué relación podemos tener con Takeshima, porque siento que como podcast o las redes sociales, si lográramos, por ejemplo, alianzas con espacios como estos, para que sirviera para que el festival estuviera vivo todo el tiempo. Siempre he soñado, pronto ustedes pueden trabajar en eso, o lo planteamos aquí a Takeshima, con que Cali tuviera un programa de cine, por ejemplo en YouTube, ¿no? Como donde se comentan como las películas como colombianas del momento, pero también pueden ser las películas de moda, para plantear como no perder esa conexión con el público, como que cosas que tengan continuidad en todo el año, que no tiene que ser solo proyecciones. Creo que sería muy bueno, ¿no? Por ejemplo, sí, como comentar y discutir el cine que se hace acá, hace muchísima falta, y comentarlo en un tiempo un poco más rápido. Entonces, sí, eso lo hablé, por ejemplo, cuando me entrevistaron en Univalle también, y ahorita les he dicho a los de la Autónoma, como ver de dónde pueda salir, o a Telepacífico, también como programas de cine, pues eso podría ser como súper chévere, y que el festival pues como colabore de distintas maneras, y pues viendo cómo se va repensando la Secretaría de Cultura, porque pues es muy chévere, como de todas maneras todo lo que está pasando en Cali,
que nos está organizando. Entonces como que el Consejo de Cinematografía está funcionando muy bien, donde hay representantes de las distintas áreas que todo el tiempo se están reuniendo y ahorita están convocando a las áreas. Por ejemplo, ayer nos reunimos como todos los que representamos, como todos los que somos parte de circulación y cine comunitario, y ya planteamos como unos retos. Entre los retos que planteaba Lorena Tavera estaba justamente, por ejemplo, de otra cinemateca. Yo he pensado por ahora, más que en otra cinemateca, que haya cines, ¿no? Como que Univalle tenga un cine, que haya un cine en el Oriente, ¿no? Como lograr que por lo menos todos puedan subir un poquito el nivel de las condiciones de proyección y de las condiciones para divulgación y todo, como que vayan creando público en cada sitio, ¿no? Por ejemplo, en Siloé haría falta también que hubiera un espacio, como tantos lugares que de pronto ya hay grupos que proyectan, pero que eso se podría mejorar. Eso para mí sería como súper crucial. Entonces sí siento como que es chévere que pues como que Cali se ha demorado mucho en organizar estas cosas, como que en la Secretaría de Cultura no había sino prácticamente, como la estructura estaba toda por los festivales y no por las áreas de trabajo. Digamos que ahora ya está empezando a ver como una cabeza de artes, una cabeza de teatro, una cabeza de cine. Eso siento que y junto con todo el trabajo que se está haciendo en Takeshima, podemos ir viendo cómo se van dando las condiciones para que haya unas ciertas continuidades, porque sí, lo que todos vemos que es muy difícil es que solo pase algo en un momento del año y después como que se desdibuja. Pero sí, para nosotros esa continuidad en el año del festival es un reto muy difícil por las cuestiones como de presupuesto, pero de pronto a partir de alianzas como estas, de pronto podamos lograr como mantener esa continuidad que es clave. Sí, siento que es necesario tener como estos espacios de discusión sobre cine, también de formación de cine. También estuve hace poco como en una mesa que convocó Jerry Lee con algunos otros del consejo para crear otras mesas de trabajo sobre pues como el sector que tiene para aportarle al medio y bueno, pues ya que estamos en este caso particular que estamos hablando del festival, pues bueno, yo creo que yo no tengo más preguntas. Podemos dejar ahí la discusión. Podríamos discutir de más temas, pero lo podríamos hacer como luego en un café. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la investigación y también por toda esta sinergia. Qué chévere que están como conectando todo esto y pues que sigamos conversando para ver cómo le vamos dando forma tanto al festival como a todo este como ecosistema caleño, que siento que sí, como que puede vivir un nuevo momento como muy, muy potente. Uh-huh. Muchas gracias. Este episodio fue realizado en colaboración con la investigación Festivales Internacionales de Cine en Colombia, identidad y vínculos con los públicos locales en los procesos de creación, desarrollo y fidelización de audiencias, y gracias al apoyo del Festival Internacional de Cine de Cali. Si te gustó este episodio, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Takeshima Podcast es una producción de Estudios Takeshima bajo la dirección de Jaime Tenorio. Está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y demás plataformas de audio. Comité conceptual: Ángela Trejos Collazos, Carlos Jair Guasá Caicedo, Juan David Hernández Caviedes. Dirección y producción: Ángela Trejos Collazos. Investigación: María Alexandra Marín, Gustavo Suárez. Dirección de sonido: Carlos Jair Guasá Caicedo. Dirección de fotografía y montaje: Camilo Marulanda. Asistente de fotografía: Angie Cambindo. Grabación, mezcla y musicalización: Sebastián Ortiz Castro. Asistencia de sonido: Luis Eduardo McCormick. Sebastián Villegas, Mateo Incapié. Community Manager: Natalia Araconas. Diseño gráfico: Michel Morales. Estudios Takeshima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura. Alcaldía de Santiago de Cali, 2025.